A continuación nos corresponde analizar el módulo 3, proyecto de urbanización, ¿cierto? Y aquí, ¿cierto? Establecemos por un lado los conceptos. El proyecto es un conjunto total de actividades que ¿cierto? Que se identifican y que se definen para determinar una necesidad específica. Y aquí, ¿cierto? Tenemos una serie de etapas del proyecto, ¿cierto? Como desarrollo de la idea, análisis de necesidades, ¿cierto? También tenemos identificación de las soluciones, estudio de factibilidad, evaluación, financiamiento, diseño del proyecto, llamado licitación y adjudicación. Y también, ¿cierto? También tenemos establecer, ¿cierto? Que dentro del proyecto de urbanización tenemos un estudio de terreno, ¿cierto? Análisis de las condiciones generales, ¿cierto? Legales, topográficas, geográficas o geológicas, hidrográficas, entre otros. También se establece el diseño, ya sea desde el punto de vista arquitectónico y paisajístico, anteproyecto o un proyecto definitivo. También el diseño estructural de pavimentos, sistemas de sometimiento de tierra, obras de arte, aguas potables, entre otros. También corresponde la elaboración de la licitación, ya sea las bases, borradores de contratos y la carta de invitación a los participantes para la propuesta. También tenemos los elementos de la construcción, que en el fondo es materializar, ¿cierto? Todos los elementos para poder construir o materializar esta obra, ¿cierto? De proyecto de urbanización. También tenemos lo que se denomina puesta en servicio, que es verificación de las pruebas y ensayos, ¿cierto? También revisión detallada de los elementos constructivos y la prueba del correcto funcionamiento. También tenemos operación y mantención, ¿cierto? Que son planes preventivos, ¿cierto? Para mantener los estándares constructivos. Con respecto a elementos como el loteo, ¿cierto? El loteo es, ¿cierto? También es, eh, también es un proceso de división, ¿cierto? Y de urbanización del suelo. Aquí, ¿cierto? Se hacen algunas modificaciones. Y dentro del loteo de terreno tenemos, ¿cierto? Proceso de dividir el suelo, cualquiera sea su número de predios resultantes, ¿cierto? Y la subdivisión predial, ¿cierto? Es semejante al loteo y su propósito es definido, ¿ya? Y la idea, ¿cierto?, es dotar de infraestructura, obras de alimentación, plantaciones, obras de defensa, equipamiento y áreas verdes. Y aquí, ¿cierto?, vamos a establecer una recopilación de antecedentes, donde por un lado tenemos el estudio del título de propiedad, ¿cierto? También tenemos que establecer los certificados de informaciones previas, ¿cierto? Y donde también se establece, ¿cierto?, a través de la solicitud, ¿cierto?, a la Dirección de Obras Municipales, ¿cierto? Y ahí se identificará el predio que se trata, la superficie, croquis, ¿cierto? Indicar calles, entre otros, y medidas aproximadas del uso de los deslindes. También, ¿cierto?, el plazo que tendrá la Dirección de Obra Municipal de 7 días para emitir el certificado, ¿cierto?, de cuestiones previas o informes previos. Y el contenido, ¿cierto?, número municipal, línea oficial, línea de edificación, anchos, ubicación, entre otros elementos. También, ¿cierto?, es importante establecer o solicitar certificados de factibilidad, ya sea de las empresas sanitarias, de electricidad, ¿cierto?, donde se establece que no existe un impedimento para poder suministrar el servicio. También es importante el levantamiento topográfico, ya sea poligonal, curvas de nivel, deslindes, planimetría, altimetría, etc. También es importante establecer las calicatas, ¿cierto?, o pozos de reconocimiento de suelo, para establecer la calidad, tipo, capacidad de soporte y estratigrafía del terreno. Ahora también es importante estudios hidrológicos, ¿cierto?, previos, cuencas portantes, ¿cierto?, existencia de napas y capacidad de absorción del suelo. También estudios ambientales, como por ejemplo la declaración de impacto ambiental o estudios de impacto ambiental y los costos establecidos para dichos estudios. También es importante establecer, ¿cierto?, la información del plano de loteo, ¿cierto? Por un lado tenemos el plano de ubicación, ¿cierto?, una escala no inferior a 1.1000, ¿cierto? También tenemos los planos de la planta, límites, terrenos, deslindes, accesos principales, accesos especiales. También corresponde planimetría y altimetría, ¿cierto?,
para información del plano de loteo. También tenemos, ¿cierto?, las curvas de nivel, los perfiles transversales, ¿cierto? También el perfil de tipo de espacios de circulación, cuadro de superficies. Tenemos ahí las distintas imágenes, entre otros elementos. Muchas gracias.